Le fue. Hola, ¿cómo está, senadora? Vea cómo está de Buenas linda. noches. Hola, muy buenas noches, qué rico verlos. Qué pena que me está demorando, es que venía de Faca, que estábamos allá saludando a unos amigos del partido. Y qué me bueno. demoré un poquito en Buenas llegar. noches, senadora. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, senadora. Bueno, Gracias qué a gusto Dios. verlo. Yo creo que lo empezamos, Con muchas ganas de escucharla. sí. Doctorado. Y le digo yo, otra tesis de doctorado, ¿cómo así? Me dice, llevo 600 páginas de investigación. Le digo, ¿de qué, Wilson, estás escribiendo? Y me dice, de lo que se están robando en el acueducto de Anapoima y La Mesa. Y entonces me contó que ese proyecto lo venía haciendo por allá en 1960 y pico, el sector privado, que un gobernador dijo, no, yo lo voy a coger. Y entonces lo cogieron y metieron los primeros 13.000 millones de pesos para hacer el acueducto. Y entonces no hicieron estudios ni diseños, metieron unos tubos, se robaron la plata y no pasó nada. Después vino el siguiente gobernador y le metió otros 12.000 millones y luego le metieron otros 10.000 millones. Y entonces me está diciendo, el gobernador anterior le metió 30.000 millones. Y este gobernador, el consorcio dijo que eso no le alcanzaba, que necesitaban 12.000 millones y después dijeron, no, en realidad no son 12.000, necesitamos 20.000. Hicieron otra audiencia pública y dijeron, no, en realidad no son 20.000, necesitamos 37.000 más. En total llevamos 165.000 millones de pesos invertidos en un acueducto que hoy no existe. Y digamos que esas dos cosas yo creo que nos hablan de un problema sustantivo, queridos amigos, que tenemos que pensar y resolver, y es que Colombia no se la pueden seguir robando. Y no podemos seguir haciéndonos los de la vista gruesa con el problema de corrupción que vive este país. Y ese es un problema estructural, que arranca porque necesitamos, querido Homero, una reforma a la justicia. ¿De qué le sirve a usted decir que vamos a tener normas duras contra la corrupción si tenemos 97% de impunidad, David? Usted se roba 10.000 millones y la probabilidad de que lo cojan es que es de 3 en 100. Es una vergüenza. Como es una vergüenza pensar que los propios magistrados juzgan a los magistrados corruptos, que es eso que el magistrado malo, después de vender las sentencias en la Corte Suprema de Justicia, óigame eso, María Elena, vender las sentencias en la Corte Suprema de Justicia, le meten 9 años. Y Andrés Felipe Arias, porque 3 personas hicieron fraude, le meten 17. Uno no termina de entender. Y a la señora que yo no es que avale el vandalismo, la señora EPA, que rompió las cosas de Transmilenio diciendo que es pues para que los otros paguen, las estaciones de Transmilenio que rompió, ¿se acuerdan? Los vidrios, le meten 5. Y al magistrado que vende las sentencias de la Corte Suprema de Justicia le meten 9. Y a los criminales de lesa humanidad les dan 0 y los mandan al Congreso. Señores, algo fundamentalmente malo está pasando en nuestro país. Algo fundamentalmente grave está pasando en nuestro país. Y es que tenemos invertidos los valores, tenemos invertida la justicia y hay que hacer una reforma a la justicia. Y yo no lo estoy diciendo por motivos campaña. Yo he presentado 3 veces la reforma a la justicia en el Congreso. Pero yo les voy a decir una cosa, o aquí nos aplicamos a reformar la justicia, o aquí no va a pasar nada. Lo mismo, el diseño y la estructura de poderes, que es eso que los congresistas se hacen favores con los magistrados y además nombran las IAS, las Contralorías y las Procuradurías, para que los propios congresistas, que son los dueños de los alcaldes y los gobernadores bandidos, vayan y pidan el favor de que no se los investiguen. Es que tenemos un sistema perverso, señores, y yo vengo hoy como muy indignada de ver estas cosas y muy brava de pensar que mientras uno ve a esos muchachos en Facatativá con tantas necesidades y con tanta preocupación en torno a qué vamos a hacer para que esa generación tenga un futuro y pueda hacer algo y pueda salir adelante y pueda criar sus hijos y sentir que hay por venir. Por el otro lado uno ve los miles de millones del Estado dilapidados en obras corrompidas para que unos pocos se puedan reelegir. Señores, nos toca hacer algo muy de fondo en este país. Y por otro lado, mire,
Uno ve el sistema productivo del cual acabamos de hablar, tan agobiado, tan agobiado. Estuve visitando varios empresarios en esta semana y la gente me decía, vea Paloma, no es que no estemos pidiendo que no nos cobren pues 30% o 32%, que lo cobren, pero que dejen trabajar y que no nos pongan un montón de miles y millones de trámites para hacer imposible que alguien tenga un negocio en este país. Y tienen razón. Y lo mismo, me reuní con una persona del sector lácteo y me decía, estamos cansados de nosotros tener que hacer todo bien y que todo sea un problema y que nos manden la corporación y la UPRA y el no sé qué y todo a decir que nada de lo que uno está haciendo sirve y todo el tiempo poniéndole a uno más trámites y más cosas para que uno no pueda salir adelante. Hay que desatar el sistema productivo de Colombia, a ver si logramos que este país pueda generar riqueza, a ver si los muchachos pueden emprender, pueden conseguir trabajo, a ver si logramos que este país empiece a tener un horizonte distinto. Y yo, por eso, y les quiero oír sus preguntas y no quiero abusar tampoco de esta exposición, pero yo creo que aquí la agenda es clara, señores. La agenda es clara. Hay que hacer un esfuerzo para que el Estado no siga siendo enemigo del sistema productivo. Colombia es un país que tiene espíritu emprendedor. ¿Qué ventaja es esa, Luz? Imagínese un país donde la gente lo que quiere no es que usted le consiga trabajo, sino que él mismo quiere sacar su negocio adelante. Hoy me mostraba una presidenta de una junta de acción comunal de allá de Faca los zapatos que están haciendo para niños hechos de bolsas de leche, los vuelven hilos y los tejen. ¿Se acuerda, doña Nidia, los zapaticos de crochet que uno veía para los bebés? Pues bueno, igualitos, pero en bolsa de leche con la suelita en plástico reciclado de botella. Les voy a mostrar una fotica para que vean lo bonito. Y por supuesto, esta es una iniciativa pues de corte ambiental y muy linda, pero miren, se las quiero mostrar para que la vean. Miren los zapatitos y miren la líder. Mire qué bonito. Y uno se pregunta, bueno, el señor que hace las mermeladas y entonces les toca comprar un INVIMA de 3 millones de pesos cuando vende una mermelada de 5.000, Homero, ¿cuándo va a poder pagar eso? ¿Y cuándo es que va a poder entonces participar en el mercado? Y por otro lado ve uno el sector agropecuario tan agobiado con el ICA y con tanta dificultad para todo, y resulta que la gente quiere salir adelante y el Estado es como que no quisiera dejar. Yo a veces siento que tenemos el sistema productivo totalmente amarrado, forcejeado, como que no lo queremos dejar que vuele. Tenemos que hacer un esfuerzo en eso. Segundo, mire, tenemos que defender la participación de los colombianos en el mercado. A mí me duele ver que este es un país que privilegia el monopolio. Gloria, usted va y mira, y cuando hay un buen negocio y los pequeños están ahí, alguien entra a sacarlos con un supercapital. Y no es que yo esté en contra del gran capital. A mí me encanta el gran capital, buenísimo, pero también me gusta el pequeño capital. Y me gusta que lo defendamos. Me duele mucho que entre el 2018 y el 2019, justo antes de la pandemia, hubieran muerto quiero decir, salido del mercado, 25.000 tenderos. David, 25.000 tenderos. ¿Sabe por qué? Edilma, porque entraron las tiendas de redescuento. Muy bueno que entren las tiendas de redescuento. Pero yo te pregunto, Clara, cuando las tiendas de redescuento quiebren a todos los tenderos, ¿van a seguir teniendo precios bajos? Armando, ¿usted qué cree? Apenas quiebren a todos los tenderos, ¿los precios siguen siendo más bajos que los de los tenderos? Nos van a subir los precios. Ustedes se acordarán de lo que pasó en la guerra del cemento en Colombia. Las dos cementeras grandes en una guerra de precios, el precio del cemento baratísimo, todo el mundo feliz, nadie dijo nada, se quebraron todas las pequeñas cementeras y apenas solo quedaron dos. Así es. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí hay que defender el derecho de los colombianos a participar en la economía y que está muy bien que entren grandes negocios, pero que los grandes negocios tienen que respetar la competencia. Y la competencia no es depredadora. La competencia tiene unas reglas para ser legítima y que toda la competencia que está por fuera de esas reglas hay que controlarla. Tercero, nosotros necesitamos hacer una política social de fondo. Yo oigo mucha gente del partido hablando de que no más subsidios
y que esta subsidiadera, qué horror. Y ese discurso yo lo entiendo en los Estados Unidos, Armando, claro. En Estados Unidos, donde la gente tiene oportunidades, donde usted sale a buscar empleo y lo encuentra. Pero cuando una mujer colombiana está enfrentando un 30% de desempleo, Clara, y usted tiene 3 niños que antes podían comer 3 veces y hoy está comiendo una, ¿en serio usted me va a decir que no les pasemos 300.000 pesos? Ave María, yo no sé qué es lo que la gente no está viendo de la pobreza que está viviendo este país. 7 millones de colombianos, David, en pobreza extrema, exigen que nos apliquemos en sacarlos de la pobreza, señores. Nosotros no podemos decirle a un colombiano que está pobre, que esperemos a que el país crezca y se genere empleo para solucionarle los problemas que tiene. De acuerdo, Marcela, totalmente de acuerdo contigo. Ya te cogió. Aquí pareciera que, es que estamos en el mundo al revés. O sea, yo les digo una cosa, es que uno no entiende. Digamos, yo no celebro el vandalismo, por supuesto que no, pero como una persona por romper un Transmilenio, 5 años de cárcel y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia vendiendo sentencias 9. Horrible. Y el genocida de lesa humanidad 0 y en el Congreso. Y el presidente Uribe ya pagó más cárcel que ellos. Horroroso eso. Estas son unas cosas que yo creo que hay que pensar. Pero bueno, no, doña Nidia, si le parece, David, sigamos con las preguntas. Yo creo que pues eso era más o menos lo que yo les quería decir, es yo veo la agenda clara. O sea, lo que este país tiene que hacer es clarísimo y es, tenemos que ayudar a la gente a salir de la pobreza. Tenemos que desatar el sistema productivo para que la gente pueda encontrar un futuro. Tenemos que organizar nuestra economía para crearle competitividad al sector agrario y tenemos que combatir con decisión la corrupción. Y eso pasa por unas reformas de fondo a la justicia y a los equilibrios de poderes y a la manera como se elige la gente en Colombia. Yo creo que esas son las 3 agendas fundamentales. Por supuesto, hay una agenda ambiental, hay una agenda de educación, sin la cual pues nada de esto tiene sentido. Porque si hablamos del futuro de los jóvenes con una educación de mala calidad, pues no estamos haciendo nada. Y lo mismo, si hablamos de las posibilidades de desarrollo de nuestro país, pues en el número 1 están las posibilidades que tenemos siendo un país ambientalmente tan rico. Vamos, Claro. vamos, Uribe, por siempre y para adelante. Bueno, pues entonces empezamos con las preguntas y Marcela Arizabaleta. Yo quiero primero que todo felicitar a la senadora, de verdad que la admiro mucho, me parece una persona muy íntegra y es una de las cosas que me hacen seguirla, que me hacen apoyarla, me parece una mujer de mucha integridad que quiere sacar a Colombia adelante por medio de los valores, de los principios, rescatar y sacarnos de este mundo al revés, como ella misma dice con todos los videos que ella está haciendo últimamente. Y pues deseo que saque adelante ese proyecto de justicia que ella misma dice que ha propuesto en varias ocasiones, pero que lamentablemente no se ha podido sacar adelante porque definitivamente ese es el problema de base más grande que tenemos en nuestro país, porque es inconcebible que ahorita se esté persiguiendo al presidente Álvaro Uribe, que ha sido un hombre intachable, que ha sido un hombre muy correcto, que ha sido un luchador, un guerrero, un hombre que no ha querido quedar bien ante los entes internacionales, sino que es un hombre que no ha vivido de las apariencias, sino que realmente ha querido sacar adelante nuestro país y se ha enfrentado hasta con los entes internacionales para sacarlo adelante. Y yo pienso que en este momento necesitamos gente así como él, con ese carácter, con esos principios, y yo creo que la senadora es una fiel representante del uribismo y por eso la felicito por eso. Y lo otro que yo quería saber, o sea, respecto a lo que ahorita escuché, es, o sea, que estabas hablando de que se están poniendo muchas trabas y han estado viendo muchos impedimentos para que la gente saque sus negocios. Yo quiero saber, o sea, qué proyectos tiene el Centro Democrático con respecto a eso
Y esa es como la pregunta de ahora. Y más que todo como la felicitación y no más. Linda, Marcela, muchas gracias. El proyecto de los negocios lo tenemos ya y viene de una idea que yo saqué en la ley de la panela, Marcela, que es la razonabilidad de los trámites. Es decir, usted no le puede pedir lo mismo a una mega empresa que a una empresa chiquita. Yo creé lo que se llamaba el INVIMA artesanal, que era pensando en esos productores agropecuarios que yo me encontraba en los pueblos, que querían sacar un producto, pero no lograban sacar un INVIMA porque valía 3 millones de pesos. Entonces yo dije, vamos a sacar un INVIMA en categoría artesanal y un INVIMA en categoría emprendedor para la gente que es artesano, un campesino, o la gente que está emprendiendo y que necesita, digamos, unas condiciones distintas a aquel el que usted le va a pedir, pues, todo lo que exige la INVIMA, que es complicadísimo. Y de ahí saqué la idea de la escalera de formalidad, que es, hagamos razonables los trámites. Según el tamaño del negocio y el tiempo en el que llevan en el mercado, vayamos exigiéndole. Y en la medida en que vaya creciendo, pues usted le va poniendo unos pisitos adicionales para irlos llevando por el camino. Pero que la gente pueda ser formal desde el principio. ¿Y por qué es importante que usted sea formal? Primero, por el tema de información, Marcelo. Si tú y yo quisiéramos hacer hoy una política pública para recuperar los 500.000 micronegocios que se perdieron, sorpréndete, no sabemos ni quiénes eran, ni dónde estaban, ni a qué se dedicaban. No sabíamos cuánto vendían, nada. Entonces, las políticas públicas para poderlas hacer necesitan información. Entonces, lo primero es que tenemos que saber quiénes son. Y lo segundo, nosotros necesitamos garantizar el acceso al crédito. Nadie que está en la informalidad puede tener acceso al crédito, porque simplemente no existe. Entonces, si nosotros estamos pensando en la apertura del crédito, necesitamos que la gente toda esté en la formalidad y desregularizar el sistema financiero para que podamos tener más competidores en el sistema y rompamos ese monopolio que tenemos en el sistema financiero que encarece tanto los costos financieros de todos los negocios colombianos. Eso, como a grandes rasgos, es lo que yo creo que debiéramos hacer. Muchas gracias, senadora. Te esperamos pronto por acá en Nueva York para... Me da muchas ganas de ir, yo amo Nueva York. Espero En los poder ir. grupos de jóvenes estuve y yo dije, no, lamentablemente, porque vi que en el grupo de jóvenes con Paloma, que se habían reunido en Bogotá, y yo dije, lamentablemente no puedo estar, le dije a Emily, pero espero más adelante contar con tu presencia aquí en Nueva York, en el exterior, y podernos reunir contigo. Sería un placer y un privilegio poderte tener acá. Me muero de ganas de ir, voy a ver si están organizando una cosa en Miami, que voy a ver si está y haría el viaje de una vez a Nueva York, saludarlos. Luz Yolanda. Hola, ¿me oye, doctora? Sí, señora. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo me le ha ido? Hace 4 años no nos veíamos, desde la última feria que hice en el Congreso con las artesanas. Ahorita estuvimos Ay, Luz, pues claro, ya la reconocí. ¿Por qué, doctora, los de las FARC, que ahorita se cambiaron de nombre, ellos han roto los acuerdos de paz cuando escuchamos que las FARC están otra vez en las montañas de los pueblos colombianos? ¿Quién puede ayudar aquí en Colombia, doctora, a hacer una derogatoria o un plebiscito o un referendo o cancelarle la personalidad jurídica a esos acuerdos? Porque ellos 5 están sentados en las curules y el resto están delinquiendo, doctora. Pero dígame usted, ¿quién ayuda aquí en Colombia jurídicamente para que se acaben los acuerdos de paz, independiente de lo demás? Porque la economía no da. Y las artesanas, escasamente manillitas y cosas que están haciendo. Hay una reactivación pequeña, doctora, no lo voy a decir que no, en los centros comerciales para ellas, pero les cobran casi 1 millón mensual. Y no se puede, doctora. Ellas no pueden sostenerse en ahí. Gracias, Nido. Luz, yo creo que esos acuerdos de paz fueron un error inmarcesible. Eso no iba a traer nada bueno como no lo trajo. Creo que echarlos todos para atrás en este punto es inviable. No veo que fuéramos capaces, pero sí hay unos temas que nosotros tenemos que exigir y que no podemos desistir.
Mire, el primero, criminales de lesa humanidad no pueden estar en el Congreso. Yo no sé si ustedes vieron la noticia que salió hoy. ¿Se acuerdan que Lozada, el senador, dijo que las FARC había matado a Álvaro Gómez? Homero, Sí. ¿qué le parece yo de compañera de quien confiesa haber matado a Álvaro Gómez? Eso pues, es que se cae de su peso. Uno de los líderes más importantes de los últimos tiempos, y entonces a uno le toca estar sentado como congresista quien dice que lo mató. Pero lo segundo, salió hoy en la revista Semana que el señor había dicho que lo habían matado y que había otros líderes de las FARC que sabían que ellos lo habían matado. Y mencionó un tal comandante guerrillero que se llama Guzmán. Y Guzmán fue a la JEP y adivine que doña Nidia dijo que no, que nada que ver, que él no sabía nada de eso. O sea, desmintió a Lozada. Y entonces le cogen un audio a Lozada casi que amenazando. Yo creo, Luz, que tú tienes razón. Criminales de lesa humanidad no puede haber en el Congreso. No puede haber. Es que es impresentable. Dos, criminales de lesa humanidad tienen que pagar penas privativas de la libertad, Álvaro. Porque es que eso es lo que dice el Estatuto de Roma, que los castigos a los crímenes tienen que ser proporcionales. Que no nos digan que cortar el pasto es proporcional a haber masacrado gente. No, tienen que pagar por esos crímenes. 3, las Fuerzas Armadas de Colombia no pueden ser juzgadas por magistrados parcializados y rompiendo la presunción de inocencia. Homero, tenemos que devolverle a las Fuerzas Armadas la presunción de inocencia y tenemos que hacerles una sala especial donde el juzgamiento que se haga sea adecuado. Y yo creo que hay que hacerle unas reformas a la JEP, porque aquí nos dijeron que ellos iban a ir a contar la verdad y no puede ser que simplemente sea que ellos van a esperar de qué salía en la fiscalía, qué tenían de ellos para confesar exactamente lo que tenían y nada más. No, señor. Ellos tienen que confesar la verdad y después se confronta contra lo que tenía la fiscalía. Si le quedó faltando un delito, David, pues tienen que irse a la cárcel. Pero no puede ser que es que la fiscalía los acusa y ellos confiesan de lo que los acusaron y el resto queda ahí en la memoria. Y otro tema que me parece que es fundamental, hay que poder fumigar y hay que poder erradicar forzosamente. Eso del PENIS suena muy bonito. Ay, mire que usted no puede ir y destruirle, Álvaro, el cultivo al campesino. Claro, el campesino produce, no está metido en el negocio de la integración de la droga. Pero yo no sé si ves en el estudio que sacó la Universidad de los Andes, el PENIS aumenta en un 180% la probabilidad de que un líder sea asesinado. ¿Por qué? Obvio, David, si usted está en un sitio donde están todos los grupos ilegales y usted está en el negocio del narcotráfico produciéndoles coca y usted dice, imagine Gloria, no, es que como que me voy a salir. ¿Qué cree que le pasa? Pues lo matan. Por eso la erradicación tiene que ser forzosa, para que el campesino pueda decir, mire, es que a mí me obligaron. Es la única manera de protegerle la vida. No puede ser tan iluso de creer que la erradicación voluntaria es que la gente está en ese negocio porque es chévere. No, la gente está en ese negocio porque están pobres y están en ese negocio porque no se pueden salir. Entonces, la guerra al narcotráfico no se puede trivializar como lo hizo el Acuerdo de La Habana. Y yo diría que esos son unos inamovibles que el día de luz a los cuales nosotros no podemos renunciar. No se puede decirle a los colombianos que después de todo el daño que le hicieron las FARC, da lo mismo. No se puede. Ni podemos dejar que esa máquina de reescribir la historia que nos crearon con la JEP termine condenando a las Fuerzas Armadas y alabando a las FARC. No, señores. La verdad no es la parcialización, ganar y reformarla. Eso es lo que se hace. Pero hay que ganar con suficiente holgura para que nadie pueda decir nada. Y que esto sean propuestas básicas de los candidatos nuestros, para que cuando ganen no digan después, no, es que eso está muy difícil. No.
Es que cuando uno, yo creo que todo no se puede echar para atrás. O sea, yo sería mentirosa si yo les dijera que uno dice No, vamos a yo sé derogarlo. que no. No se puede. No. O sea, por más que a mí me disgusta, yo leo cada pedazo y cada pedazo me disgusta. Pero hay unos mínimos que sí no podemos dejar de sacar. Hay que sacar un acto legislativo que diga, nadie que haya cometido delitos de lesa humanidad podrá estar en el Congreso. Si esa persona lo estuviera por un acuerdo entre el gobierno y un grupo ilegal, tiene que entregarlo a una persona que no los haya cometido. Lo segundo, hombre, si uno es presidente de Colombia y la JEP les mete fumigar un pasto como sanciona los delitos de lesa humanidad, hay que hacer los procesos, coger la información de la fiscalía, hacer las demandas y llevarlas. Personalmente me comprometo a llevarla a la Corte Penal Internacional y poner unos abogados a nombre del Estado a que paguen cárcel. Y lo de las Fuerzas Armadas, yo no creo que sea Exacto. tan difícil. Vea, yo creo que uno hubiera podido sacar eso si el gobierno se hubiera aplicado. Lo que pasa es que nos dejaron solo en ese proyecto. Yo guardo ese dolor con el gobierno, se los digo, guardo ese dolor. Porque era un tema importante. Camilo Gallardo. Señora, muy buenas noches, senadora. Quisiera hablar del tema de que siempre he dicho con las redes, el tema de un community manager. Queríamos de tener el partido donde todos, digamos, lo que es la parte, digamos, de coordinadores, que todo el mundo no se puede meter, pero al menos la parte de los coordinadores, los asesores suyos, todos hablemos un mismo lenguaje, propongamos temas todos los días y nosotros de aquí para abajo seguimos la cadena, pues a las otras personas diciéndole y a todo el mundo, ¿para qué? Para poder decir, vamos hoy a hablar, por ejemplo, de desmentir esas encuestas, vamos a hablar de lo que hacen los senadores. Muchas veces, digamos, hay muchas propuestas que uno escucha acá y que uno mismo como jurista y todo ni siquiera se entera. Y se entera cuando ustedes mismos hablan. Pero ¿por qué no tenemos un trabajo más fuerte, más profundo, donde le mostremos a la gente de que los senadores del Centro Democrático, los representantes de la Cámara del Centro Democrático, bueno, desde IDES, todas las personas que hacen para que vean de que no es que se vayan a dormir, sino miren las propuestas que hacen, que salen o no salen, eso ya es otro tema diferente, porque pues eso no es que él mismo la presente y pase, ya pues los debates que se den, pero lo importante es que se trabaja en cosas. Entonces, no sé cómo nos podrías ayudar para el manejo de la información, o sea, no sé, un tema que sea fuerte, porque estamos quietos todavía. Camilo, tienes toda la razón. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a organizarnos y activar esa fuerza que es el uribismo, que son ustedes, que es esa ciudadanía que se decide y que se mueve y que hace. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer y hay que hacerlo y hay que empezar ya, porque la campaña estuvo muy demorada, porque la gente con la pandemia y luego con el paro estaba como en otra cosa, pero la campaña se nos vino y nos toca activarnos ya. Y hay que empezar no solo a hacer reuniones entre nosotros, sino a ir capturando y cautivando gente de otros sectores. Nos toca ir viendo cómo le llegamos a nuevos espacios, a gente con la que no hemos hablado. Y yo creo que ese es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Sentarse y buscar, bueno, estos colombianos que nunca los hemos invitado a nada, invitémoslos a algo que sea chévere, a ver si vienen. Nosotros, por ejemplo, estamos planeando unas cosas que esperamos que vayan a ser muy llamativas, que son, la próxima semana vamos a tener la Semana de la Educación, Camilo, y vamos a tener un evento diario en transmisión directa para que todo el que esté interesado en el tema se presente. Quienes son, digamos, conocidos del Centro Democrático y que están en nuestros grupos, los vamos a invitar al Zoom para que puedan hacer ellos mismos las preguntas, modo de esto que está pasando, pero tengamos también una transmisión que se vaya para todo el público y que pueda, digamos, compartirse con todos los demás. Vamos a hacer después la Semana de Agropecuario para discutir los temas agropecuarios con expertos, con ministros, con todo, para que demos los debates sobre los temas que nos importan. Yo creo que el Centro Democrático, querido Camilo, ha sido un partido propositivo y que últimamente nos hemos dedicado a estar peleando con la izquierda. Claro que yo no digo que no haya que pelear con la izquierda, pero la manera de pelear con la izquierda no es diciendo qué miedo a la izquierda, sino proponiéndole a los colombianos lo que queremos hacer, porque eso es lo que mueve a la ciudadanía, es pensar en el futuro, no simplemente temer al futuro. Y yo creo que en eso tenemos que aplicarnos. Voy a decirle a la directora tu idea de los grupos de coordinadores, que me parece claro. Muchas gracias. Y que tenemos que promover esas nuevas voces que dan mensajes distintos
y que explican desde otros lenguajes y otras edades lo que nosotros estamos defendiendo y sobre todo lo que nosotros queremos para Colombia. Yo creo que este partido siempre ha tenido claro que quiere una Colombia con un sistema productivo robusto, que quiere una Colombia con equidad social, que quiere una Colombia segura, que quiere una Colombia con un Estado austero y que quiere gobernantes que hablen permanentemente con los ciudadanos. En eso tenemos que estar, en eso es lo que nos hemos comprometido y en eso es lo que tenemos que llenar de contenido hoy en día para que la ciudadanía entienda de qué se trata este partido, de qué se trata ser uribista. Pues, querida Andrés, yo ya lo dije, yo creo que criminales de lesa humanidad no pueden estar en el Congreso, es que eso no tiene presentación. Hay unas preguntas muy de fondo en torno a esas curules, por ejemplo, para las supuestas víctimas, que no son para las víctimas, yo ya les expliqué, tal vez en una charla que tuvimos hace poco, pues que esos son 167 municipios de los 1022 que tiene Colombia y que excluye sustantivamente todas las víctimas, porque la mayoría de las víctimas son desplazados, que en un 80% viven en ciudades capitales colombianas. Esos son 5 millones. ¿Quiénes viven en esos territorios? Pues algunas víctimas, claro. Entonces ahí lo que hay es una selección de víctimas. ¿En qué sentido? Que una víctima que viva allá, pues es una víctima que puede estar donde están los grupos ilegales. Ahí están las disidencias de las FARC, que como decía Luz, uno a veces le parece que están trabajando pues muy cercanas. Está el ELN, está el Clan del Golfo, están los carteles mexicanos. El 51% de los atentados y homicidios a líderes sociales se han dado este año en esos 167 municipios. Y si usted toma la cifra, querido Álvaro, desde el 2016 que se firmó el Acuerdo de La Habana, el 71% de los asesinatos de líderes sociales en esos 167 municipios. Entonces, que nos digan que las víctimas de las FARC, para poder representar a las víctimas, se tienen que ir a esos 167 municipios, es más bien decirnos que las únicas víctimas que tienen derecho a representación podrán ser las víctimas del paramilitarismo o las víctimas de Estado, que no van a tener problemas con hacer política en donde están los grupos ilegales. Y eso es muy grave, porque es que 16 congresistas son muchísimos congresistas. Entonces nos están configurando unas mayorías congresionales de izquierda, porque hay que sumarle además los 10 que le regalaron a las FARC. Una democracia así no puede funcionar. Doctor Laureano Chilawin. Bueno, gracias, doña Nidia. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿por qué no se puede hacer una batalla dirigida especialmente hacia Santos? Que yo creo que es el fondo del problema de la mermelada, de la suciedad y de todos los males que estamos viviendo hoy en Colombia. Gracias, senadora. Muchas gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que está teniendo el partido hoy en día es que por la necesidad del gobierno de tener una coalición en el Congreso, el partido terminó asociado con todos los partidos políticos tradicionales. Ese ha sido un costo muy grande porque el nombre y el espacio del partido de opinión que se había hecho el partido se perdió. La gente hoy siente que nosotros somos más de lo mismo. Y cuando uno además tiene que defender las cosas que la institucionalidad tiene, que hay que defenderle, que son las instituciones colombianas, termina como creando la izquierda la sensación de que como uno defiende la institucionalidad completa con la corrupción que ha tenido. Y yo creo que por eso nosotros tenemos que ser muy vocales en el tema de la corrupción, querida doctora Laureano, porque nosotros no podemos dejar que nos mezclen en eso. Yo creo que todo lo contrario. Nosotros tenemos que demostrar que no le tenemos miedo, que jamás hemos tenido ningún escándalo de corrupción y que al presidente Uribe, por más que han tratado de ensuciarlo, jamás se ha podido decir que él haya cometido algún acto de corrupción. Y mi senadora, y contra Santos, ¿por qué no empezamos una campaña? Yo le digo qué estoy haciendo acá en Estados Unidos ahora. Pues mira, contra Santos hemos intentado todo. Lo que pasa es que como lo juzga la Comisión de Acusaciones, él sigue teniendo esas mayorías en el Congreso y no hay nada que hacer. El problema
del presidente Santos es que le lavaron la cara de Odebrecht, imagínense. Uno con el gerente en la cárcel, con los alfiles en la cárcel y uno absuelto. Ahora, a uno le duele mucho, pero es que eso va en el mismo tema que hablábamos. Colombia no tiene justicia. No hay. Mientras nosotros no logremos una gran reforma a la justicia, pues todos los caminos de justicia que uno está buscando resultan siendo frustrados. ¿Por qué? ¿Dónde? Tal cual, mi El país senadora. de las injusticias. Tal cual. Ese es el problema. No hay justicia. Se la comieron los bandidos. Se la comieron los bandidos tal cual. Tal cual. Gracias, mi senadora. Adelante, cuente con nosotros. Muchas gracias, querido doctor Laureano. Es un placer. Gracias a usted. Luis, buen día. Buenas noches, senadora. Son 3 punticos que yo quiero pues como resaltar. Primero, ¿cuál es el control y seguimiento que se le está haciendo a las curules de las víctimas? Que eso es un tema importante porque para que no queden dentro del paquete de estos bandidos. Lo segundo, para las elecciones del Congreso el próximo año y de la presidencia, bueno, la presidencia ya lo hemos discutido. En el Congreso, ¿cuándo van a ustedes si va a ser lista cerrada, lista abierta? ¿Y quiénes van a ser los que van a ingresar al Congreso por parte del Centro Democrático? Muchas gracias. Luis, sobre lo de las curules de las víctimas, pues estamos tratando de hacer una intervención ante la Corte Constitucional y tratar de ver cómo logramos enderezar eso. Estamos esperando que reglamentación saque el gobierno e insistiendo en los peligros que adolece ese tema. Afortunadamente el gobierno renunció a la acción de nulidad que tenía ante la Corte Constitucional y que solo ellos la tenían, porque yo creo que eso va a ser tremendamente nocivo. Frente a las listas del Congreso del Centro Democrático, yo creo que se está mirando qué es lo que va a pasar. Yo creo que dependerá mucho de qué pasen las presidenciales. Hay algunos que dicen que quienes se metan de precandidatos no pueden ir en la lista del Senado. Yo me he opuesto a eso porque yo creo que uno no puede descabezar el partido. Entiendo que es difícil que la gente lance candidaturas a la presidencia tratando de hacer candidaturas al Congreso, pero también entiendo que, por ejemplo, por lo menos los que queden de segundo y tercero deberían encabezar y ser el número 2 o el cierre de la lista del Congreso, porque es que lo que sí necesitamos es figuras uribistas para sacarlas. Mi opinión, la mía, es que la lista debiera ser cerrada. Lo que pasa es que es casi imposible poner de acuerdo a la gente en el orden de la lista, sobre todo porque como el presidente Uribe no va a ir, pues puede que bajemos de congresistas y entonces pues es mucho más difícil armar la lista. Más cuando hay representantes a la Cámara que quieren saltar a Senado y cuando hay gente que quiere entrar. Entonces yo creo que ahí vamos a tener dificultades, pero si a mí me preguntan y si uno fuera objetivo, uno de lo que debería tener es una lista cerrada para hacer una campaña del legado de Uribe, del partido de Uribe, de lo que representa el Centro Democrático y lograr recoger el uribismo. Gracias. Coronel Homero. Aplausos. Buenas noches, ¿me escuchan? Señor. Buenas noches, un saludo especial para todos, el Señor de los Ejércitos los bendiga. Muchas gracias, senadora, por honrarnos con su compañía en este importante conversatorio y felicitaciones por su valor civil para enfrentar a los enemigos de la patria. Usted tiene toda la razón en lo del fuero militar y policial. Es letra muerta en este momento en la Constitución y sin eso no se puede pelear y no se puede defender la República. En lo de Álvaro Gómez, les recomiendo a todos que lean un libro que se llama ¿Por qué lo mataron?, de Enrique Gómez. Ahí está muy clarito cómo lo mataron y no fueron las FARC. Ellos están devolviendo favores y lavando la cara por ahí a los autores. Ellos confesaron falsamente que han matado a Gómez y que han matado al general Landazábal. Ellos no mataron a Álvaro Gómez ni mataron a Landazábal. A Landazábal lo mató el ELN. Pero hace 30 años, el 11 de agosto, las FARC asesinaron a mi hermano, mayor Guillermo Rodríguez, que era el segundo comandante del batallón Vargas, por orden del secretariado. Y hoy duele el alma cuando veo unos sentados en el Congreso
y aspirando por más curules para las víctimas, que usted ha sido una de las adalides y su voz se escucha y es autoridad en eso para que esas curules no vayan a quedar todas en manos de las FARC. Hay muchas víctimas, policías, soldados, secuestrados, las víctimas de las FARC que lidera el doctor Fernando Vargas. Hace poco asesinaron a una señora Pastrana que era la que ha quedado liderando las organizaciones que tenía Ervin Hoyos. Entonces, sería muy grave que ellos vayan a quedar con una fuerza tan grande en el Congreso. Y veía hoy en el tiempo que acaban de pasar otra propuesta al Congreso para reformar a la policía y sacarla del Ministerio de Defensa. Por favor, senador, hay que defender a nuestra policía. No podemos permitir que desarticulen nuestras fuerzas militares. Gracias, querido Mero. Claro, la defensa de las fuerzas las vamos a seguir haciendo. Ustedes saben que yo he estado muy metida en ese tema. Yo soy coautora del Fuero Penal Militar que rige hoy en la Constitución. He presentado varias veces el tema y he defendido muchas veces el tema. Yo podría escribir varios artículos de todo lo que hemos hecho para proteger a las fuerzas en este ambiente tan hostil que tiene la izquierda, porque creo que creen que es lo único que nos queda de estamento fuerte y por lo tanto están decididos a desacreditarlo y a estigmatizarlo. ¿Y de qué manera? Sobre la representación de los militares. Homero, cuando nosotros presentamos el proyecto de alternativo de víctimas, ¿qué fue lo que propusimos? Que las 16 curules fueran para víctimas y que por lo tanto se votara. Todo aquel que estaba inscrito en el Registro Nacional de Víctimas pudiera ser candidato y pudiera votar en cualquier lugar de Colombia, ¿cierto? Entonces así uno rompía la hegemonía de los territorios controlados por los violentos. Y lo segundo, que los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo menos aquellos que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, víctimas de delitos de guerra, pudieran actuar como candidatos y como electores. ¿Por qué había que agregar? Porque los miembros de las Fuerzas Armadas, usted lo sabe, Homero, no los dejan inscribir como víctimas. Entonces ellos están por fuera. Pero uno no entiende por qué los retirados que sufrieron, por ejemplo, con minas antipersonales, que son armas por fuera de las convenciones internacionales, gente que estuvo secuestrada, no va a poder participar como víctima, porque víctimas fueron. Entonces yo creo que esos son temas que hay que seguir defendiendo y hay que seguir insistiendo. Por eso decía que esas 16 curules son de los temas que a mí me parece que siguen pendientes y a los cuales no podemos renunciar. Y hay que ver cómo logramos ponernos en la tarea de ver qué va a pasar en esas circunscripciones y ojalá tener candidatos. Lo que pasa es que a uno le preocupa mucho, mire, no, la muerte a mí de Erly Pastrana, que era una de nuestras líderes que seguramente hubiera sido una de las candidatas por las circunscripciones a que quedan en Huila, la mataron, la mató el paisa porque ella estaba recogiendo los testimonios en contra de las FARC. Entonces sí le queda a uno el sentimiento de que este diseño, pues es un diseño que busca precisamente eliminar precisamente que las víctimas de las FARC y de las Fuerzas Armadas puedan participar. Señor Álvaro Gaviria. Muchas gracias. Buenas noches, respetada senadora Paloma Valencia. Buenas noches para todos los presentes. Senadora, yo he observado en estos conversatorios a los que he podido asistir, en las entrevistas que usted ha dado para medios radiales, televisivos, escritos y también lo que ha escrito, he notado a una persona, a una dama de principios firmes, claros, definidos y de actitud fuerte. En este país, en este momento, las instituciones y quienes las mandan, no se les ve en ellos actitudes fuertes, severas. No. En el escudo de Colombia dice al final libertad y orden. Y ahora lo que está siendo más importante es el desorden, el caos. Cualquier grupo de gritones en la calle logra lo que quiere y todos los demás observamos eso con preocupación. Esto pues como para empezar. Yo le voy a hacer enseguida
con su permiso y me excuso, una pregunta de difícil respuesta. El contexto. Hace más de 50 años, en la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, periódicamente, no, permanentemente, hay paros todos los semestres, todos los años. Es educación que es para sacar de la ignorancia a la gente de menores recursos, porque los que tienen mayores recursos van a la universidad privada, a la educación privada. Todos esos paros lo que logran es que ellos no se eduquen a tiempo. En universidades públicas, carreras de 5 años se demoran 10 años para que los estudiantes egresen. Paros, paros y paros. La pregunta de difícil respuesta, senadora, y me excuso por decirlo así, usted, de ser presidente, ¿qué haría sobre esa situación permanente que permanentemente ocurre? Y el próximo año seguro, en vísperas de las elecciones de parlamento y de presidente, veremos lo mismo. Esos dirigentes manejan a esos muchachos como carne de cañón. Entonces la pregunta es, usted es presidente, y digo presidente porque es la palabra castiza, ¿qué haría? Doctor Álvaro, muchas gracias por sus palabras. Primero, lo segundo es, mire, yo creo que los jóvenes se dejan utilizar porque realmente hay también un problema estructural en torno al futuro de los jóvenes colombianos. Cuando usted ve esos índices de desempleo y esa desesperanza que se ha ido apropiando de la juventud, pues es muy fácil instrumentalizarlos. Yo creo que nosotros tenemos que aplicarnos a generarles un futuro, a que la educación que reciben tenga calidad, que se puedan proyectar y a que puedan sentir que tienen alternativas, y eso se va desarmando solo. Pero lo segundo, yo creo que, y usted lo decía, yo soy una convencida de que el Estado no tiene un deber de seguridad, tiene una obligación, tiene una obligación. ¿Y por qué una obligación? Porque me gusta pensar que la seguridad es como el potrero donde usted puede poner a pastar los demás derechos. Sin seguridad, los demás derechos se le adelgazan, se le ponen raquíticos y se le mueren, como llegó a pasarle a Colombia en los años 90, donde uno se suponía que tenía derecho a la salud, tenía derecho a la educación, pero todos esos derechos estaban totalmente en entredicho porque no teníamos seguridad. Entonces yo creo que uno sí tiene que ser muy activo en defender y en que la gente que quiere protestar, proteste. Pero el límite de la protesta es clarísimo. Son los derechos de los demás ciudadanos. Y un bien que me parece que en Colombia pues lo creó y lo redondeó el presidente Uribe con el concepto de seguridad, pero yo diría que es la convivencia social. Para que los negocios salgan adelante se necesita que la gente tenga un mínimo de convivencia. Si usted rompe esa convivencia, sobre todo como lo han hecho, pues usted se encuentra con que no hay nada. ¿Qué se tiene que hacer con eso? Yo creo que es que desde el principio uno tiene que ser firme. Porque si usted después decide ser firme unas veces sí y unas veces no, eso se le sale de control. Yo creo que ahí hay que usar la fuerza pública. Entonces lo que quería decir es, yo creo que uno tiene que ser muy serio en el uso de la fuerza pública. Claro, el respeto a los derechos humanos, por supuesto que sí. Yo creo que nosotros tenemos que lograr una fuerza pública que hoy tenemos, muy respetuosa, pero hay que mejorarla en todo lo que se pueda y sacarla adelante en todo lo que se pueda, pero necesitamos que la fuerza pública actúe y hay que detener y sancionar. Las palabras mías, yo sé que la solución no es para mañana, mediano y largo plazo. Hay que trazar un camino estable en donde empieza por la educación en primaria y secundaria. Estoy totalmente de acuerdo. Y uno no puede tener una educación que se dedica a ideologizar en vez de enseñar. Mire, yo le digo una cosa, Álvaro. A mí me duele mucho la ideologización, pues sobre todo porque dicen muchas mentiras. Pero le digo que me molesta sobremanera, principalmente por lo mediocres que son los profesores. Porque usted tuviera un profesor buenísimo, que le está enseñando álgebra y lo está volviendo un duro, y además le enseña pues su ideología marxista, pues a mí me molestaría, pero me molestaría significativamente menos, porque yo diría, bueno, este profesor pues tendrá este defecto, pero mire qué maravilla
estos niños esa formación en matemáticas. Pero resulta que la formación en matemáticas 0 y la formación en resentimiento social 100. Pues eso así no funciona. Colombia no puede seguir estafando a los jóvenes con una educación mediocre. Por eso yo vengo proponiendo, lo propuse desde el Plan Nacional de Desarrollo, no logré que me lo incluyera, los bonos escolares, doctor Álvaro. ¿En qué consiste? Un niño en un colegio público le cuesta más o menos 3 millones de pesos al Estado, 3 millones y medio. Entrégale el cheque al padre, no para que lo gaste en cualquier cosa, no, para la educación, y que pueda escoger qué colegio público o qué colegio privado. Y que si no le gusta la manera como le educaron a sus hijos, porque lo están adoctrinando, porque les va mal en las pruebas PISA, porque les va mal en no saber, cámbielo de colegio, dele la facultad al padre de familia de tomar decisiones sobre la educación de sus hijos. Eso es empoderar. Lo segundo, nosotros necesitamos meterle recursos al emprendimiento de los jóvenes, doctor Álvaro. Nosotros no podemos decirle a los jóvenes colombianos que quieren emprender que simplemente emprendan. No, no, hay que meterle plata y hay que ayudarlos a que salgan adelante y hay que tener incubadoras de empresas y hay que decirle a los empresarios medianos y grandes de este país que adopten unas empresas por unos meses, que le ayuden a esos muchachos a salir adelante, que los integremos en el sistema productivo. Mire, una encuesta que me mostraron en Cali muy impresionante. ¿Qué tan cerca se sienten los jóvenes de las barriadas de Cali y de las empresas? Una ciudad tan industrial como Cali, 0. No las conocen, no las quieren, no sienten que representen nada bueno para sus vidas. Nosotros tenemos que mostrarle a los jóvenes lo que significa el trabajo, la posibilidad de salir adelante, hacerlos sentir parte de una sociedad que sí está pensando en ellos. Muchas gracias, senadora, por su respuesta. No hay duda de que en el mundo del siglo XXI, la riqueza más importante de las naciones es el conocimiento. Ya no es la tierra, el oro, el petróleo, no, es el conocimiento del que depende la innovación. Muchas gracias. Gracias a ti. Carlos Bolívar. Bueno, muy buenas noches para todos. Dándole un agradecimiento a la doctora Paloma por el video que me regaló para la tebaida de los 105 años. Hoy lo puse a rodar, pero mejor dicho, eso se volvió una polémica y una polémica bastante grande. Ese es un punto que le quería pues agradecer. ¿Y por qué se volvió polémico el video, Carlos, si no decía nada malo? No, no decía nada malo, no, ahí están los comentarios, porque pues hay gente que comenzaba a decir que usted qué ha hecho por la tebaida, y entonces contestó una señora diciendo, pues para que usted sepa, la doctora Paloma nos ha colaborado, le ha enviado unas ayudas sociales a familias vulnerables del municipio. Entonces yo a veces, yo no me igualo nunca en las redes sociales con otras personas, porque aparece quien ataca, pero también aparece quien defiende. Entonces, la polémica se forma igual. Yo siempre que publico algo, nosotros los que somos uribistas somos como unos imanes. Y usted sabe que el resentimiento social que estamos viviendo en Colombia, pues nos volvemos carne de cañón. Bueno, yo quiero hoy intervenir en lo siguiente. Hace poco se presentó la última encuesta Inbamer Gallup, pero la doctora Paloma, pues digamos que no nos fue muy bien. Yo sí quisiera de pronto que comencemos a socializar y que usted con el equipo de trabajo con el que está llevando a cabo, pues digamos, esta pre-campaña, ahonden en qué estamos fallando, entre comillas, y cómo podemos en las próximas encuestas subir, porque eso es importante en este proceso que se está haciendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, doctora Paloma Valencia. Eso era lo que quería, como que esta noche usted se vaya, abrace a la niña, pero también comencemos a pensar cómo vamos a hacer para mejorar esta pre-campaña que estamos haciendo. Querido Carlos, mira, yo creo que la razón por la que las encuestas del Centro Democrático todavía están tan malas es porque nadie ha empezado campaña, pues algunos poquitos han iniciado,
tal vez María Fernanda y un poco Rafael, pero todos los demás hemos estado muy quietos. Y yo coincido contigo, esto hay que iniciarlo ya y estamos ya prontos a ponernos en el trabajo y anunciar la precandidatura, y a tener un jefe de debate, y a tener pues las salidas a los municipios de Colombia y a hacer las propuestas que queremos hacerle a Colombia. En eso estamos. Empezaremos la semana entrante con la Semana de la Educación, vendrá la Semana del Sector Agropecuario, vendrá la Semana del tema microempresarial, y vamos a arrancar con los grandes temas de Colombia para poderle contar a los colombianos qué es lo que queremos hacer y cómo lo podemos hacer. Pero yo también creo que necesitamos que se active el partido, que quiero decirles lo siguiente, mucho uribista, usted ya me ha oído esto, Carlos, porque usted me acompaña en las reuniones semanales, pero aquí se lo tengo que decir, mucho uribista está desanimado. Mucho uribista dice, este país ya se perdió, esto Petro, esto nos fuimos por el abismo, yo ya no sé qué hacer, ya no quiero invertir, yo me quiero ir. Y no hay ninguna señal para creer que vayamos a perder las elecciones. Sí que las encuestas son malas. ¿Y cuándo han sido buenas para nosotros? ¿Cuándo una encuesta ha dicho que va a ganar el sí, o que iba a ganar Iván Duque, o que iba a ganar en la primera vuelta Oscar Iván Zuluaga? Nunca. Siempre dicen que vamos a perder. Siempre. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y darnos cuenta de que nosotros, cuando nos unimos y trabajamos, somos capaces de obtener los resultados, pero que tenemos que hacerlo y que no podemos seguir miedosos y asustados. ¿Saben por qué? Porque nos han hecho un proceso de ablandamiento psicológico. Todo el tiempo nos dicen que vamos a perder, todo el tiempo dicen que ya no queda nada, nos metieron al presidente Uribe a la cárcel, nos tratan de corruptos, nos dan palo y nos tienen achicopalados y chiquiticos así escondidos, peor que cuando él no. ¿Y sabe qué se necesita para perder? Creer que uno va a perder, quedarse quieto y asustado. Yo los invito a que nos pongamos de pie, a que sintamos que vamos a ganar, a que nos organicemos y trabajemos con el entusiasmo que siempre hemos trabajado para defender a Colombia, para crearle a este país un destino mejor. Y si esa fuerza que ustedes tienen, que yo tengo y que todos los uribistas sentimos cuando pensamos en Colombia vuelve a surgir, no hay ninguna posibilidad de que nadie nos gane. David Vaquero. Senadora Paloma, pues obviamente o sea, tú tocaste el tema de la corrupción y yo siempre he estado preocupado y muy pensativo en ese tema de la corrupción. Pues para los que de pronto tienen cierto desconocimiento de lo que pasa en las regiones, es que un grupo de amigos se reúne, arma un combo, financian a los alcaldes, a los gobernadores, se ponen las campañas súper costosas porque se financia con mucho dinero. Los políticos se dedican a comprar tejas, tamar, de robarse, de cogerse los boticos, y usted al político que le pregunte le dice que las campañas, ninguna se pasaron de los topes. Todas las campañas, según los políticos, son sanas y desconocen esa realidad. Entonces, para poder recuperar ese dinero, pues toca inflar los precios vamos a poner el tema que conozco, la ingeniería civil. Entonces, empieza a inflar los temas en los precios del concreto. Un concreto que vale 100,000 pesos pone a valer 500,000 o 600,000 pesos. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo atacarlo? Porque usted con el político que le hable, ninguno se pasa a los topes, pero todas las campañas se financian con plata robada. Bueno, casi todas, no puedo decir que todas, pero la plata que le roban a la gente, con la que la misma lechona, el tamal, le reparten eso y se roban los con la contratación pública. Y eso es una realidad. ¿Cómo uno ataca la corrupción para dejar para acabar ese problema? Eso es... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David. La manera como se roba en este país es asqueroso. Pero yo decía, primero se necesita una reforma a la justicia, porque mientras usted tenga una impunidad del 97%, pues no hay tanta que valga. Pero el otro problema es los colombianos. ¿Por qué quien tiene más plata puede ganar la campaña? O sea, ¿por qué los colombianos vendemos el voto, David? Yo le digo mucho a la ciudadanía,
Yo le digo mucho a la ciudadanía. Los corruptos de Colombia nos los mandó Maduro, llegaron en una nave espacial hasta Colombia, los eligieron los colombianos. Es que los elegimos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos está pasando? El otro día una señora en Flandes me decía, a mí me engañaron. Le dije, ¿cómo te engañaron, hermosa? Me dijo, no, es que me regalaron plata para cuando el niño estuvo enfermo, me regaló plata para comprar la fórmula y me regaló los útiles de los 3 niños y me dio plata para esto y para otro. Y yo dije, no, no te engañaron, te compraron el voto. Entonces yo creo que los colombianos tenemos que entender que el voto y que la decisión que uno toma con el voto sí importa. Y que cuando uno compra, se deja comprar el voto, pues uno está vendiendo su país. Quien vende el voto no tiene derecho a quejarse de la corrupción, porque a mí me parece que esto es un tema corresponsable, esto es como una danza de dos. Ciudadanos que les gusta que les compren el voto y después se quejan de que los estén rodeando. Yo creo que nosotros tenemos que hacerle mucho énfasis a la ciudadanía en torno a lo que significa vender el voto. Sobre la preclusión, no es posible, porque es que tú no puedes presuponer la culpabilidad del corrupto. Hay casos que son muy obvios, pero también hay muchísima gente que le meten investigaciones porque sí, y si tú no pudieras precluirle la investigación, pues entonces se queda de corrupto toda la vida, simplemente por una denuncia que te pone alguien que no te quiere. Entonces mañana Cepeda me pone una a mí. Lo que necesitamos son unos jueces que fallen. Eso es lo que necesitamos. Senadora, yo digo lo de la preclusión de términos porque, por ejemplo, hace no me acuerdo cuánto tiempo, ponle un mes, la noticia que salió que más de 10.000 casos en Colombia fueron archivados por preclusión de por términos. caducidad. Y en eso estaba el caso de Andrés. Por Claro. caducidad de prescripción. Bueno, Eso es perdón, por caducidad de términos, por vencimiento de términos. El problema de eso es la inseguridad jurídica que te genera. ¿Por qué? Porque hay muchos funcionarios públicos que son honestos, que se meten al sistema público a ayudar y entonces te abren unas investigaciones y te quedan con investigaciones 50 años, con el tema encima. Es que el problema es no tener justicia. O sea, yo no creo que uno solucione el problema de la corrupción de la justicia diciéndoles, tómese 100 años para fallar. No, es que tienen que fallar. Y lo que necesitamos es reformar la justicia. Yo creo que esa es la manera más limpia. Las ampliaciones de caducidad se han hecho y el resultado en términos de impunidad es el mismo. ¿De acuerdo? Pero hay que, sobre todo la gente es la que tiene que entender que el político que regala cosas y que anda ofreciendo cosas, pues el político que se va a robar el pueblo. Llega para poder cumplirle a todo, al grupo que montó para subirse a la campaña. Se hacen acuerdos y entregan los hospitales y las secretarías y las obras y las visitas. Eso es asqueroso, eso es asqueroso. Vamos con Teresita Costa. Ok, bueno, muy buenas noches, senadora. Qué bueno que esté de nuevo con nosotros. De usted hemos aprendido bastante. Buenas noches, doña Nidia, y buenas noches para todos los presentes. Mi pregunta es, ¿qué se va a hacer de ahora en adelante o en el Congreso? No sé si se ventila esto en el Congreso, que no vuelva a suceder como en meses anteriores, que se promulguen más paros. Ya sabemos quién es el promotor de esos paros, Petro y su gente, que está llevando al país a la ruina porque están acabando con los comerciantes pequeños, medianos y grandes. Aparte de que mire todo lo que está sufriendo la economía a nivel general, no solamente en el agro, sino en todos los demás estamentos de la economía, y fuera de eso está sembrando el caos y el terror en los colombianos. Entonces, como esta gente de un momento a otro convocan a paros y saben que eso les da un buen resultado porque la idea de ellos y todos los izquierdistas, la idea principal es empobrecer al pueblo. ¿Qué se ha pensado y qué han hablado ustedes al respecto de eso? Muchas gracias, esa es mi pregunta. Pues Teresita, yo creo que hay que tratar de que no haya más paros. Yo creo que pues el Congreso no tiene mucho que ver en eso, porque el Congreso no es que apruebe o desapruebe el paro, y esos paros pues fueron tremendos, tremendos. Uno no termina. Mire, yo hoy veía las cifras, hoy no, hace un par de días, veía las cifras para escribir la columna que saqué esta semana sobre el suroccidente, sobre lo que le pasó a Cali, y uno Ay, sí. pero
lado. O sea, uno piensa, caray, esto necesita esa idea que yo creo que hay que superar, ¿no? Y es que como nos estamos odiando políticamente tanto unos con otros, entonces hay algunos que creen que si uno le apuesta a que le vaya mal al gobierno del Centro Democrático, le está haciendo un favor a Colombia. Cuando le va mal al Centro Democrático, en este barco vamos todos, los de izquierda, los de derecha, los de amarillo, los de rosado, los de verde. Es como cuando usted está en un barco y el barco se empieza a hundir y usted a ver si le echa agua y se hunde más rápido. Así es. Todos. Aquí lo que la gente tiene que entender es que este país es de todos, que todo el mundo tiene que caber y que cuando alguien gana las elecciones, pues hay que hacer lo posible porque le vaya bien, porque uno no comparta el presidente, porque es que aquí vamos todos. Entonces yo sí creo que Teresita, aquí hay que tratar, primero, de no trivializarnos. ¿Qué quiero decir con no trivializarnos? El paro tiene terrorismo, claro. Mucho. Tiene terrorismo del ELN, tiene terrorismo de las FARC, tiene terrorismo de los carteles del narcotráfico, cierto. Pero también tiene unos jóvenes que no son terroristas, que se sienten desesperados con el porvenir de Colombia. Y hay que darles una respuesta, como hablábamos con el doctor Álvaro. Una respuesta en términos de educación, una respuesta en términos de qué se va a hacer en los pueblos. Mire, hoy yo iba a Facatativá y yo veía a esa juventud tan grande en Faca caminando ahí por el parque. Yo decía, estos pelados, ¿qué van a hacer en su futuro? ¿Cuáles son las alternativas que tienen? Y si uno siente ansiedad de pensarlo, imagínense ellos que están viendo el futuro para ellos tan negro. Yo creo que sí tenemos que aplicarnos en buscar realmente unas respuestas. Mire, mucho joven campesino que se va a la ciudad porque con un salario mínimo viven más que con lo que viven en el campo, que necesitamos darle respuesta al sector agropecuario, que el sector agropecuario no sea miserable, que lo saquemos adelante, que le metamos proyectos de transformación, de mejoras productivas, de crédito para que la gente pueda vivir bien, que realmente se la metamos al emprendimiento juvenil, a la formación en educación. Colombia debiera tener una formación de nuestros jóvenes en programación de computadores para la revolución de la automatización, en robótica. Nosotros debiéramos estar gastándonos plata, pero grande en eso, para que las nuevas generaciones de colombianos puedan mirar el futuro con optimismo. Entonces, yo diría, toda la represión y toda la fuerza en contra de ese terrorismo. Y hay que darle al narcotráfico sin pena. Así es. Hay que abrirle puertas a la juventud. Así y hay es. que buscar cómo les entregamos un discurso de porvenir. Gracias, senadora, por su respuesta. Diana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, Diana. Senadora, ¿cómo está? Senadora, a ver, yo mirando escuchando a los jóvenes hablar, y ellos siempre hablan, es que no tenemos oportunidades. Pero yo digo, no tienen oportunidades, lo que sucede también es, todos estudian lo mismo, y van a una universidad y todos se gradúan de lo mismo, 4 o 5 carreras y todos son abogados, todos son administradores, y ahí sí como dicen, no hay cama para tanta gente. Entonces, cuando ellos dicen oportunidades, están buscando trabajar con el gobierno. Ellos nunca buscan la parte empresarial, privada. Todos quieren trabajar con el gobierno porque sabe que es la única. Pues yo les digo, aquí, el que busque tanto trabajar con el gobierno es por mediocridad, porque saben que no pueden hacer empresa. Y es fácil ir a trabajar allá, no hacer mayor cosa y ganar un buen sueldo. Entonces, yo creo que la parte más importante es abrir diferentes campos de acción, abrirles puertas o educarlos para que otras cosas, hay muchas cosas que estudiar, no solamente todos tienen que ser abogados o ser administradores de empresas. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que tienen los jóvenes en Colombia. Yo estoy de acuerdo, Diana. Nosotros necesitamos
necesitamos tener más diversidad. Por eso decía que yo creo que, por ejemplo, hoy cuando uno sabe que todos los servicios se van a morir, pues uno debiera estar invirtiendo en que los jóvenes se formen en programación de computadores, en robótica, en lo que tiene futuro, en energías alternativas, en lo que tiene futuro, y no seguir en las carreras tradicionales donde la gente encuentra que no hay trabajo y hay un enorme desempleo. Pero además es que no podemos tener unos bachilleres que tienen los peores resultados de las pruebas PISA del mundo, porque entonces queda el esfuerzo. Esto todo es una cadena, ¿no? Que arranca desde el colegio, que pasa por la formación técnica, tecnológica y por la universitaria, y que tiene que tener una perspectiva sobre a qué se van a dedicar en el futuro. Y eso tiene que ser una política diseñada, establecida y ejecutada. Y yo coincido contigo, hay un problema muy grande en la juventud en torno a la pérdida del valor del esfuerzo y del trabajo. Hoy la gente considera que pues qué pereza trabajar, y ojalá uno pudiera trabajar bien poquito, ganar bastante y hacer otra cosa. Se ha perdido la idea de que te realizas en el trabajo, ¿no? Que era una idea importante que yo creo que hay que reivindicar el esfuerzo y el trabajo como los ejes del porvenir en la vida. Y coincido, eso es parte del problema. Pero no solamente en Colombia, en el mundo entero, ¿no? En España, con los pelados que quieren trabajar en el verano para el resto del año no hacer nada, y lo ven en Estados Unidos con una cantidad de generaciones que lo que quieren es que les den una plata y andar por ahí, aunque vivan mal, para poder viajar. Es una pregunta que está surgiendo en esta nueva generación, querida Diana. Sandra. ¿Cómo está, senadora? Dios me la bendiga desde Barranquilla, un cordial saludo. Bueno, primeramente, darles gracias por ese ánimo que nos impulsó en la reunión anterior, que estábamos en todo lo del paro y estábamos pesimistas, y bueno, se están cumpliendo las palabras que usted decía, que sí íbamos a salir adelante, que sí podíamos, y personalmente estoy muy contenta de que pues a Gustavo Bolívar y a toda esta gente de la primera fila los estén judicializando, que ya vemos que a nivel internacional está quedando claro que no son los policías, sino que también es algo que está orquestado con el apoyo y financiado por la FARC y por todas estas disidencias. Entonces, pues bueno, eso, aunque continuamos con un panorama, digamos que crítico, pues es alentador, porque ya la gente se está dando cuenta toda la maldad que hay detrás de ello, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias, porque en ese momento cuando usted decía eso, yo decía, no, ya está muy optimista, pero bueno, gracias por eso. El otro, apoyar lo que le decía Camilo Gallardo con los comités. Por ejemplo, yo estoy en los grupos suyos, pero hay un grupo que usted tiene que es el comité programático, donde sería importante, y es una sugerencia muy respetuosa, que nos utilizara todo este ejército que usted tiene, que de pronto no es del primer círculo que siempre ha trabajado con ustedes, sino esas personas nuevas que llegamos a conocerla y que queremos apoyar no solamente a usted como senadora, sino al partido, para mirar el tema de imagen. Entonces sería bueno que además de esos grupos, porque yo estoy por lo menos en el de Palomas Mensajeras 2, Palomas del Caribe, comité programático, además de que fueran grupos informáticos, también se hicieran como unas reuniones con nosotros como líderes, y que nos pusieran actividades y tuviéramos como un fin con miras al 2022, porque finalmente de ustedes el que salga a nosotros nos va a beneficiar, es porque es el centro democrático. Entonces es una sugerencia. Y por último, para no quitarle más tiempo, la pregunta es ahora qué se viene con el proceso del senador Uribe. O sea, bueno, ya la fiscalía dijo, ahora qué falta. Hay riesgo que la corte diga que no. O sea, ¿qué falta ahí? Yo sé que se hizo una compulsa de copias y eso es bueno, pero me gustaría saber qué va a pasar con nuestro amado expresidente. De acuerdo, Sandra. Bueno, no. Digamos que yo te diría que la única razón por la que uno puede perder es cuando uno siente que pierde. Uno gana cuando está listo para ganar, cuando tiene la fuerza para ganar, cuando transmite en su energía vital que va a ganar. Lo otro, sí, vamos a empezar las reuniones de los comités porque necesitamos de su ayuda. Necesitamos que nos den ideas, que nos ayuden a crear productos, que nos ayuden a sacar mensajes,
que tenemos que difundir y que ustedes nos ayuden creando contenido de ustedes, mensajes de ustedes que quieran que pongamos en las redes, que muevan y que transmitan el sentimiento de lo que es este partido, que como decía, la gran fuerza son ustedes, ciudadanos que no viven de la política y que creen en ellas. Vamos a empezar esas reuniones de comité personalmente para que ustedes mismos vayan organizando lo que tenemos que hacer. Claro que sí, Sandra, y muchas gracias por tu apoyo y por esa idea que creo que es fundamental. Gracias. Cerramos. Ay, no me contestó lo de lo que viene ahora con Uribe. Don el presidente Uribe, pues yo espero que eso termine ya muy pronto, aunque les digo que a mí me ha parecido todo tan largo que a veces tengo la impresión de que nos lo van a alargar más de la cuenta, que va a ser una cosa pues como demasiado larga y que la quieren llevar como a elecciones. Eso que hayan aplazado la siguiente audiencia para octubre me preocupa, porque así se va para todo. Cerramos con Oscar Arango. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Doctora Paloma, ¿cómo está? Buenas noches. Desde aquí en Santa Elena, del municipio, en Medellín, corregimiento. Hola, Oscar. Trabajé 23 años con el Congreso de la República como asistente de un senador, de 2 senadores. Ahora me dedico ya a mi finca y a mis negocios personales. Pero yo, doctora, que yo camino las calles, que me gusta la política, que converso con la gente uribista, con la gente, yo veo otro entorno diferente a la preocupación de la gente que es que Uribe ya no, bueno, yo lo que veo y estoy notando es que lo que hizo la izquierda con todos estos detalles de vándalos que están en las ciudades haciendo el daño, yo creo que nos va a fortalecer mucho más, porque uno nota que la gente dice, no, es que la próxima elección es que a mí me encantaba Uribe, que yo nunca voté por él, o que mi tía, todos queremos salir a votar por lo que diga él, o por el Centro Democrático, o por un tipo que sea de derecha, ¿cierto? Eso es una de las cosas que yo veo que de pronto vamos a dar un golpe de opinión más adelante. Estamos trabajando duro de eso porque yo soy muy uribista. Lo otro, el tema, senadora, ¿qué se está trabajando en el Senado? En el Senado, y usted como senadora, que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Medellín, desafortunadamente esta ciudad la está mandando los vándalos. Y lo más preocupante es de las cárceles. Sabemos que las cárceles como Bellavista, el entorno de las cárceles de aquí de Medellín, Antioquia, son gente que está mandando a extorsionar, a secuestrar, a robar en su propia ciudad. Y esto se nos salió de las manos. Está Bogotá impresionante. Yo no sé qué puede ser el Congreso y ustedes como senadores, a qué ley se puede uno, en el tema de que esto tiene que cambiar desde adentro, quitarle ese manejo al IMPEC, tener unas cárceles de mayor seguridad, desde adentro se están viendo extorsiones desde celulares, eso es una alcahuetería, uno se queda preocupado con ese tema del vandalismo aquí en Antioquia y más en las ciudades de Colombia, pero aquí es impresionante, en todos los barrios de la ciudad de Medellín, en las comunas, usted va, doctora, de los negocios, de los amigos, a hablar de política, conversar, y lo primero que le dicen a usted, Oscar, no aguantamos más las vacunas. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros y cómo vamos a hacer y más el Congreso de la República? Bueno, esto está tocando fondos y el fondo mayoritario es el tema de las cárceles. Qué alcahuetería tan horrible que tengan celulares, armas, drogas desde adentro. Yo no sé qué vamos a hacer, doctora. Tenemos que dar un ejemplo de contundencia y de firmeza en ese tema, porque si no se nos está saliendo esto de las manos. Oscar, yo coincido contigo, yo creo que la verdad de las cosas, la gente dice Uribe hay que esconderlo, Uribe ya no, yo creo que Uribe ya sí, por eso yo les estoy diciendo más uribistas que nunca porque el presidente Uribe lo que representa es la certeza de que sí se puede, representa la certeza de que uno sí puede salir de las crisis y que cuando Colombia toma la decisión es más fuerte y es invencible. Y lo segundo, yo coincido contigo, yo creo que el país está cansado de la tibieza
está cansado de que no se tomen decisiones, de que no se tenga carácter para enfrentar los problemas, de que no se tenga valor para denunciar las cosas que no están saliendo bien y que no se tenga la fuerza para transformar las cosas que no se están haciendo bien. Y creo que está muy cansado también de una izquierda que pasó de ser asesina a ser una izquierda que odia el sistema productivo y que lo quiere destruir. Creo que los colombianos entendemos en nuestra gran mayoría que el trabajo, el sistema productivo son necesarios para sacar adelante nuestro país y que ese es el único destino posible para un país que quiera mejorar las condiciones de vida. De manera que esos son los principios que llevaremos en esta campaña, querido Oscar. Y yo creo que hay que enfrentarlo con toda honestidad. Por eso yo les he dicho, más uribista que nunca, porque el uribismo es la certeza de que se puede y de que vamos a salir adelante. Yo creo que no lo vamos a dejar caer, este país lo vamos a defender con entusiasmo, con fuerza, con vocación, con valentía, pero sobre todo con decisión, porque nosotros no podemos seguir tolerando que todo lo que pasa, que todos sabemos que está mal, siga pasando. Así es, doctor. De todos modos quería dar ese punto de vista. Y otra cosa, doctora, es que realmente en este gobierno no hemos tenido como un ministro de unas fuerzas militares que den una contundencia a la delincuencia realmente, como lo hizo el doctor Álvaro Uribe en su época. Así es. Y eso que Diego Molano a mí me parece que es un ministro serio y que ha tratado de hacer las cosas, pero evidentemente se está perdiendo mucho la seguridad y uno lo ve en cada rincón y en cada ciudad de Colombia. Es horrible. Horrible, horrible. Lo de las cárceles, hay que buscar que las cárceles pasen a ser concesionadas y que la gente tenga la obligación de trabajar para autosostenerse también un poco. Porque el problema de las cárceles es que son muy costosas y tenemos un poco de gente haciendo nada. Y entonces se dedican a extorsionar. La gente tiene que estar ocupada cuando está en la cárcel. Y una pequeña anécdota, doctora senadora. En una peluquería yo fui a motilarme y el señor vio que yo estaba de afán y me dijo, dele usted que yo no tengo, pues yo tengo mucho tiempo. Yo en la parte civil estoy muy aburrido. Y me contó que él era de la FARC, condenado a 30 y pico de años, y que era mejor que él estuviera en la cárcel, que estuviera suelto, porque se ganaba aquí 1.100.000 y en la cárcel se ganaba 700 semanales. Entonces, si eso empezamos desde ese ejemplo, te imaginas dónde estamos llegando. Y eso que decimos que un guerrillero raso, entonces, ¿cómo dirán los que están ahí, que están adentro, que son los que manejan las cárceles? Qué tristeza. Todo, muchas gracias, doctora, y una feliz noche. Muchas gracias a ti, Oscar. Y muchas gracias a doña Nidia por este conversatorio. Regálame un segundo. Pues, por favor, todos prenden las cámaras. Estamos montando todos en redes sociales. Entonces, por favor, prendan todas las cámaras. Vamos a tomar la foto. No se les olvide retuitear, por favor, en el Twitter. Y, senadora, si nos colabora, compartirlo también con un retweet. Claro. Y seguirnos en la red con doña Nidia Paul, los conversatorios en YouTube.